Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora astronómica a través de Radio UPG, la estación oficial de la Universidad Pedro de Gante, a la cual agradecemos el espacio para poder tener esta charla amena sobre temas de astronomía, exploración espacial y en general información relacionada con el cosmos y el universo. Al atardecer, el día de ayer es muy probable que observaran hacia el poniente la luna como una gran sonrisa, lo mismo el día de antier. Cercana a la luna se alcanzaba a observar un astro muy brillante que predominaba hacia el poniente o lo que sería el oeste. Es decir, si estuviéramos observando desde el centro de Monterrey hacia arriba de la Sierra Madre, donde esta termina, es donde observaríamos la posición de este astro tan brillante. De hecho, nos preguntaron de qué objeto se trata o qué estrella es, cuando en realidad lo que estamos observando es ni más ni menos que el famoso lucero de la tarde, el planeta Venus, el primer objeto que podemos observar justo al ponerse u ocultarse el sol hacia el poniente. En este caso vamos a seguir observando todavía al planeta Venus durante lo que resta del mes y también parte de lo que sería el mes de febrero. Se puede observar a simple vista. Si cuentan con telescopios o binoculares, los invito a que lo apunten hacia este objeto. Dependiendo del tipo de instrumento con el que cuenten, podrían observar algún detalle en él que les podría sorprender al momento de observarlo. A simple vista se ve como el objeto más brillante que podemos observar, luce mucho, es muy fácil de fotografiar poniendo una cámara en un tripié, es muy sencillo de poderlo fotografiar. En el caso de los celulares también va a alcanzar a salir como un astro que va a predominar. En estos días va a continuar relativamente cercano a la luna. Así que ya saben, estamos observando o presenciando la conjunción astronómica del planeta Venus con nuestra compañera Selene, es decir, con la Luna, el satélite natural de la Tierra. Esta tarde, si continúa despejado, no pierdan la oportunidad de observar esta bonita conjunción. La Luna ya va a estar un poco más iluminada, ya dejó atrás la fase de luna nueva y se va acercando hacia la fase de cuarto creciente. Entonces, cada vez vamos a irla observando como si fuera una sonrisa más amplia y hasta que va a lograr alcanzar el 50% de la iluminación en la cara que podemos observar de esta, viéndola desde la Tierra. Muy bien, el día de hoy, hace 30 años, aconteció un evento que nos recuerda de los peligros de la exploración del espacio. De hecho, muchas veces nos preguntan por qué ya no se continúa explorando con personas la Luna o por qué tan factible es la exploración, como se habla ahora que está de moda el tema, de enviar personas en una misión futura a explorar el famoso planeta rojo, el planeta Marte, o ir todavía más lejos a los confines del sistema solar. Los riesgos de la exploración espacial con personas son muy elevados, ya que existen una gran cantidad de piezas que están involucradas en la conformación de los diferentes instrumentos, y no solo los instrumentos, sino también lo que serían las naves que se utilizan para llegar, o como se hacía en la antigüedad, cuando estaban en funcionamiento los transbordadores espaciales, todas las piezas y todo el conjunto de personas y capital humano que está involucrado para que estos aparatos puedan funcionar de forma correcta, son de una cantidad muy elevada, en la cual alguna pequeña pieza o algún error inconveniente que suceda puede desencadenar una catástrofe que finalmente pues puede terminar con la vida de la tripulación que esté a bordo en este caso de cuando eran los transbordadores espaciales en funcionamiento. Y de hecho, precisamente, un día como hoy, pero hace 34 años, específicamente el 28 de enero de 1986, después de haber completado 24 misiones exitosas hacia el espacio, el transbordador espacial Challenger, al estar preparado para continuar con lo que sería su misión número 25, con una tripulación a bordo de 7 astronautas, entre los cuales habían 5 hombres y 2 mujeres, y esta misión estaba teniendo los ojos prácticamente de la población o gran parte de la población del mundo puestos en ella, porque por primera vez una maestra iba precisamente a bordo de esta misión, esto con la intención de acercar e involucrar más a los niños y a la juventud lo que es la ciencia, la exploración del espacio, la astronomía, el cosmos y el universo. Con esa finalidad se incluyó en esta tripulación a la primera maestra mujer. Lamentablemente, la misión no concluyó con éxito.
ya que 73 segundos después del lanzamiento del transbordador espacial Challenger desde el Centro Espacial Kennedy, el transbordador sufrió de una falla estructural catastrófica que desencadenó la posterior explosión del mismo y con ello el fallecimiento muy lamentable de toda la tripulación de este mismo. Los restos del transbordador se desintegraron y cayeron sobre el Océano Atlántico en lo que son las costas de Florida, cercanas a donde se encuentra precisamente el Centro Espacial Kennedy, que actualmente pues todavía continúa en funcionamiento como uno de los puntos desde los cuales despegan los cohetes que se utilizan para las diferentes misiones que se envían hacia el espacio. Esta misión pues destacaba precisamente por lo que les comentaba, había diferentes profesiones que ya se habían enviado para hacer diferentes tipos de experimentos, pero nunca se había incluido a un docente y entonces se hizo con la intención de poder hacer este acercamiento de las ciencias o que se interesaran los más pequeños. Con esta intención fue que se había hecho la selección de esta maestra, pero lamentablemente pues no pudo llegar y concretarse lo que fue la misión. De hecho, esta no fue la única ocasión en la que hubo una gran catástrofe. Ya tiempo después sucedió nuevamente con el transbordador espacial Columbia, pero esto ya fue al momento de reingresar después de haber concluido su misión en lo que es la Estación Espacial Internacional. Ya hoy en día, lo que es la flotilla de transbordadores espaciales quedó prácticamente fuera de funcionamiento y los que quedaron todavía, digamos, en óptimas condiciones, se ubicaron en diferentes museos de Estados Unidos después de concluir lo que fue la unión de los diferentes módulos que conformaban la famosa Estación Espacial Internacional, que aún hoy en día se encuentra orbitando lo que es nuestro planeta Tierra. De hecho, este objeto es el más grande construido por el hombre, que se encuentra aún en funcionamiento, precisamente orbitando nuestro planeta y que lo podemos observar si este se encuentra pasando sobre la ubicación donde nosotros nos encontramos en la Tierra. De hecho, podemos ingresar a un sitio en internet que se llama Heavens Above, donde ponemos las coordenadas desde el cual nosotros vamos a intentar realizar la observación y en este sitio nos va a arrojar un pronóstico de qué día sobre el cielo donde nosotros nos encontramos o las coordenadas que introducimos en este sitio va a pasar precisamente lo que es la Estación Espacial Internacional, que la podríamos observar prácticamente sobre el cielo del lugar donde nos encontramos como un punto muy brillante, pero cruzando el cielo de lado a lado en un lapso menor a los 5 minutos. En ocasiones, la Estación Espacial Internacional se puede observar no solo una, sino dos o tal vez hasta 3 veces, pasando en el transcurso de una noche y a la siguiente madrugada, lo que sería apenas se pone el sol, lo podríamos observar una vez y tal vez antes del amanecer una segunda o incluso una tercera vez. Entonces, esto va a estar cambiando ya que se está haciendo correcciones o actualizando la órbita de este objeto, por lo cual va cambiando y no siempre va a pasar sobre el mismo lugar sobre la Tierra. También podríamos observar el caso del telescopio espacial Hubble, lo que es el laboratorio o la estación espacial que están construyendo también ya los chinos, además de los más de 1000 objetos que están orbitando nuestro planeta, es decir, los satélites artificiales. Estos objetos construidos por el hombre de diferentes procedencias o nacionalidades y que cumplen diferentes funciones, ya sea de observación o monitoreo ambiental, telecomunicaciones, monitoreo de zonas geográficas para ver lo que es la demografía, deforestación, etc. Entonces tienen diferentes usos, son muchos los artefactos que están todavía en funcionamiento, más los que ya no están funcionando, pero se encuentran en una órbita segura para evitar alguna posible o futura colisión tanto entre ellos mismos como que fueran a caer en alguna población si se diera algún reingreso. De hecho, muchos de estos artefactos, por el tamaño que tienen, lo más probable es que al momento de que se diera un reingreso hacia la Tierra, al momento de entrar en contacto con la atmósfera, empezaría a incrementarse la temperatura que estos tendrían, por lo cual prácticamente se desintegrarían hasta que prácticamente los fragmentos que terminarían de ingresar en la Tierra serían muy pequeños y lo más probable es que estos terminarían cayendo en el mar, ya que hay más porciones de la superficie de la Tierra que están cubiertas por agua precisamente que por tierra.
Entonces, pues bueno, muy lamentable lo que sucedió hace 34 años con el transbordador espacial Challenger, pero estos riesgos o estos peligros continúan y esa es una de las cuestiones principales por las cuales antes de enviar una misión tripulada, es decir, con personas, hay que tener en consideración que la misión sea segura. De hecho, hoy en día los prototipos que se están desarrollando para volver a continuar lo que sería la exploración a otra vez de la Luna con personas, primero se tienen que asegurar que estos sean 100% seguros para ya posteriormente poner lo que sería una tripulación y continuar las pruebas, pero ya con personas a bordo de estas. Por el momento, la mayoría de las pruebas que se están haciendo son sin tripulación a bordo. Todas las operaciones son manejadas de manera remota o ya automatizadas. En su momento, cuando las cápsulas o lo que son los nuevos módulos queden funcionales, ya se estaría hablando que llevarían otra vez, digamos, carga humana, lo que sería una tripulación para poder continuar misiones futuras, ya sea hacia la Luna o como lo están manejando en un futuro, muy posiblemente, hacia lo que sería el planeta Marte. Actualmente, la forma en la que los astronautas o cosmonautas van hacia la Estación Espacial Internacional son con cápsulas, pero estas van a ser principalmente, no tienen una gran capacidad de maniobra, principalmente ya tienen lo que son sus instrucciones para poder llegar y acoplarse de manera segura a lo que es la estación espacial y finalmente al concluir su misión, hacer un reingreso seguro hacia lo que sería nuestro planeta. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales se tiene mucho cuidado al momento de enviar tripulantes o personas hacia el espacio. Pueden seguirse dando este tipo de accidentes porque hay gases que al momento de salir de la Tierra o al momento de reingresar pueden representar un alto riesgo de que se dé alguna explosión y finalmente pues esto desencadenaría en la explosión de la cápsula, el módulo o en el caso de lo que fue los transbordadores cuando estos funcionaban como ya sucedió en 2 ocasiones. También el día de ayer concluyó el periodo de lo que fue la convocatoria para participar en la elección del nombre de la próxima misión que va a ir a Marte y esta va a llevar un vehículo de exploración, es decir, un rover muy similar al que actualmente todavía funciona y está explorando lo que es la superficie del planeta rojo, arrojando nuevos datos e información que siguen llegando cada día a nuestro planeta para hacer más investigación de este. En este caso es la misión Mars 2020. Entonces la NASA lo que hizo fue que primero abrió una convocatoria en diferentes escuelas de Estados Unidos para que los estudiantes hicieran propuestas de nombres. Los nombres más votados de diferentes grados fueron elegidos para que después abrir lo que fue una convocatoria a nivel mundial que duró un poquito más de una semana y en la cual el nombre más votado va a ser el elegido. Entonces el día de ayer cerró la convocatoria con una participación de un total de 724,847 votos. Tal vez parece un número muy elevado, pero la verdad es muy triste que con una forma tan sencilla como es ingresar al sitio de lo que es esta misión, elegir alguno de los nombres y dar un clic, ya eso era básicamente válido para hacer un voto. Entonces, menos de 1 millón de votos para una convocatoria a nivel mundial, en realidad es un número muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con algunas fotografías en las cuales abren una convocatoria de que vamos a poner esta foto y que sea la que tenga más likes. Eso no representa ningún beneficio. El ingresar en la página para dar un clic o hacer un voto también permitía que uno podía conocer más información respecto a esta misión, hallazgos que se esperan encontrar con la misma, también ya lo que son descubrimientos que se han tenido con las misiones pasadas y con la que está actualmente en funcionamiento. Entonces, la finalidad de esta convocatoria era el poder acercar la información principalmente para lo que son niños y jóvenes, pero pues lamentablemente la cobertura al parecer pues no fue muy buena. De todas formas, desde aquí, desde México, hubo una participación de 4,691 votos. De hecho, pues también es muy baja si consideramos que en México hay una gran cantidad de aficionados a la astronomía y en general a la exploración del espacio. Entonces, tal vez aquí lo que faltó fue un poquito de mayor difusión, pero pues bueno, ya faltará esperar a ver cuál fue el nombre que fue votado y que finalmente va a ser el que se le va a asignar a lo que es la misión del Mars 2020 rover, que es como temporalmente se le está llamando. Esta misión se espera enviar
a finales de lo que es el mes de julio o principios del mes de agosto de este año, considerándolo para que llegue al planeta rojo en lo que sería febrero del próximo año. Es decir, durante febrero del 2021 es durante esperan que ya estaría llegando lo que sería esta misión allá para poder iniciar con los diferentes experimentos que va a llegar. Este vehículo es muy similar al que está actualmente en funcionamiento, que se conoce como Curiosity, con la diferencia que lleva algunos instrumentos un poquito más avanzados, entre ellos un taladro, que lo que haría es que estaría, digamos, haciendo perforaciones en algunas rocas o sitios donde los científicos consideran que podrían encontrar tal vez vestigios de muestras biológicas en el planeta Marte, o donde tal vez se podría encontrar lo que son minerales o algo que sería favorable para las misiones futuras de exploración a lo que es el planeta rojo. Ahora bien, el tema que vamos a tratar en esta ocasión, en lo que fueron las 2 emisiones previas, ya hablamos sobre lo que fueron las constelaciones para conocer un poquito el cielo. Sabemos que la bóveda celeste se divide en un total de 88 regiones, que serían cada una de las constelaciones en las cuales vamos a dividir toda la bóveda celeste, incluidas las constelaciones del zodiaco. Dependiendo de la temporada del año en la que nos encontremos, van a variar cuáles son las estrellas que podemos observar y por lo tanto las constelaciones que podríamos ver, dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos. Actualmente todavía estamos en el invierno, por lo cual podemos observar al ocultarse el sol constelaciones invernales. Ya antes del amanecer podemos empezar a observar algunas de las primeras constelaciones que ya van a corresponder a lo que es la temporada de la primavera, ya que nos estamos acercando cada vez más hacia la temporada en la cual empezamos a observar esta región del cielo. En la medida que va avanzando el año, pues ya posteriormente observaríamos las constelaciones del otoño y finalmente de nuevo las constelaciones del invierno, como son las que estamos observando actualmente. Entonces, al tener un punto de partida conociendo las estrellas más brillantes en el cielo y saber a qué constelación van a corresponder, ya podemos empezar a navegar buscando algunos de los diferentes objetos que podríamos observar en el cielo. Reiterando, esto puede ser a simple vista o ya con la ayuda de unos binoculares o prismáticos, como también se les conoce, o finalmente utilizando un telescopio. Independientemente del instrumento que yo tenga o que no tenga ninguno, yo puedo iniciar en la astronomía. Pero hay que considerar que lo más importante es iniciar con la lectura, buscar libros que estén relacionados con la astronomía, empezar a conseguir mapas o auxiliarnos de aplicaciones que funcionan en celulares, computadoras o tablets para empezar a conocer el cielo. Y ya posteriormente iniciar con lo que sería la búsqueda más específica de objetos utilizando algún instrumento óptico, como serían los binoculares o el telescopio. Entonces, generalmente dicen, ok, yo ya leí, ya conozco un poco, ya sé identificar algunas constelaciones, ya me sé los nombres y la posición de algunas estrellas, ya sé cuándo las podemos observar. Entonces, la pregunta más famosa que nos hacen es, ¿qué telescopio me recomiendan para empezar? Entonces, si yo ya leí un poco, ya conozco los objetos que podemos observar, algunas características que van a tener, cómo los podemos ver tal vez al observarlos con un instrumento óptico, en qué región o en qué temporada del cielo, del año las podemos observar en el cielo. Entonces, si yo ya conozco un poco de esta información, bueno, ahí ya podríamos entonces continuar con el paso del telescopio. Pero la respuesta primero sería, ¿de qué me va a servir contar con un telescopio o unos binoculares muy buenos, o un telescopio muy grande, o incluso uno que tenga motores, que sea electrónico, tal vez castable, porque ya los hay, si yo prácticamente no conozco nada del cielo? Entonces, va a salir sobrando el telescopio o los binoculares sin importar el tamaño, la marca o cuánto me hayan costado, si se desconoce por completo la bóveda celeste. Entonces, por esta razón, primero nos debemos plantear también algunas preguntas, que serían, ¿qué espero observar con un telescopio o unos binoculares? ¿Qué objetos me gustaría ver en el cielo? ¿Cuánto tiempo podría dedicar a la práctica de este hobby o pasatiempo que es la astronomía? ¿Y con qué frecuencia puedo observar y utilizar el telescopio? Esto aunque sea dentro de la ciudad, sin la necesidad de tener que viajar 30 kilómetros, 50 kilómetros, 80 kilómetros o más para estar lejos de la contaminación atmosférica y lumínica principalmente que va a predominar en las grandes ciudades, independientemente del lugar de la Tierra donde yo me encuentro.
Entonces, ya que yo tenga las respuestas, entonces ya aquí ya podríamos decidir qué equipo sería el más adecuado. Respecto a qué espero observar con un telescopio, primero hay que aclarar que las imágenes que observamos en formatos impresos o medios digitales, es decir, revistas electrónicas, sitios o portales de internet, videos, documentales, y que estos van a tener colores y formas espectaculares, nunca las vamos a observar igual utilizando un telescopio o unos binoculares. Normalmente lo que vamos a observar lo vamos a ver en blanco y negro, en escalas de grises, con algunos tonos azulados, tonos amarillentos o rojizos, pero nunca vamos a observar una galaxia o una nebulosa con esos tonos y combinaciones que observamos en fotografías impresas o digitales. Y no es que no los tengan, es que lamentablemente, primero, nuestros ojos no están diseñados para observar en condiciones de obscuridad, aunque se pueden valer de ciertos trucos para adaptarse a esta. Segundo, los objetos están tan lejos de nosotros que no hay que olvidar que la luz que estamos observando es una luz que está viajando y apenas está llegando a la posición actual que nosotros tenemos como observadores. Los colores que estos objetos presentan sí los tienen, pero son captados con cámaras. Las cámaras están diseñadas específicamente para captar luz, independientemente si es de día o si es de noche. Estas tienen características que nos permiten modificar la configuración de acuerdo a los patrones de iluminación del objeto que vamos a tratar de captar o fotografiar. Y esa es la forma en la cual obtenemos imágenes con estos colores que lucen y que a veces se ven tan bellísimos al momento de que quedan plasmadas, ya sea en un formato digital o en un formato impreso. Entonces, esto es muy importante para considerarlo. No es con la intención de que se vayan a desilusionar o decepcionar, es precisamente para que consideren que lo que están observando es un objeto que está a X distancia y que esa luz tardó X cantidad de tiempo en llegar hasta el lugar en el cual nosotros nos encontramos como observadores en el planeta Tierra. Entonces hay que considerar mucho esto al momento de observar. ¿Para qué? Pues para que no se vayan a desilusionar al momento de observar, ya sea con los binoculares o con el telescopio. Ahora, ¿qué objetos me gustaría observar? Para esto primero es muy indispensable leer para poder identificar los diferentes tipos de objetos que podemos observar, las características que estos van a tener, el momento a lo largo del año en el cual se pueden observar. O tal vez yo quiero observar un objeto que no se puede ver desde la latitud, es decir, desde la ubicación que yo tengo sobre la Tierra. Entonces ahí la única forma de observarlo sería cambiar mi posición como observador hacia el otro hemisferio para poderlo observar. Es decir, hay objetos que podemos observar principalmente desde latitudes ubicadas muy hacia el norte, obviamente en el hemisferio norte, y por lo tanto quienes se encuentran en el hemisferio sur no los alcanzarían a observar. Y viceversa, va a haber objetos que se encuentran en latitudes muy cercanas hacia el polo sur, por lo cual quienes nos encontramos en las latitudes en el hemisferio norte no los podríamos ver. Entonces ahí ya tendríamos que hacer un desplazamiento para poder observar estos objetos de los cuales estaríamos hablando. Respecto a cuánto tiempo podría dedicar a la práctica de la astronomía como aficionado, no de manera profesional, o también con qué frecuencia podría observar y utilizar el telescopio o los binoculares, ambas preguntas van a depender específicamente del tiempo que cada quien decida destinar para esto. No hay un tiempo específico y pues cada quien va a marcar el ritmo en el cual puede ir aprendiendo o practicando. Sí hay que recalcar, los telescopios no muerden, entonces no hay que tenerles miedo, todo es cuestión de practicar. Al principio siempre va a ser complicado, simple y sencillamente el ensamblar el telescopio, vamos a ver muchos componentes o piezas, tornillos, que si el telescopio no viene prácticamente, digamos, preensamblado, hay algunos modelos que le llaman 1, 2, 3, donde viene el tubo, viene el tripié, prácticamente se pone el tubo encima, se ajusta a un tornillo y el telescopio ya queda listo para utilizarse. Hay otros en los cuales sí hay que poner algunos accesorios que deben de ir atornillados, solamente se atornillan una vez y ya después se quedan montados, no es necesario estarlos quitando y poniendo. Pero algunos elementos como serían, por ejemplo, el buscador,
el ocular, los diagonales, estos hay que estarlos retirando al momento de utilizarlo y dejarlo de utilizar. Y hay que tener cuidado de guardarlos en las cajitas o los recipientes donde estos vienen, pues para que vayan a durar por más tiempo. Los telescopios con un buen cuidado pueden perdurar por mucho tiempo. No es como un vehículo que se vaya a descomponer. Mientras el telescopio siempre se le pongan sus tapas, se le esté retirando el polvo o se guarde en un lugar donde no se vaya a empolvar, prácticamente a estos pues es muy bajo el mantenimiento que van a tener. En el caso de que los tripiés tengan engranes, pues tal vez habría que estar poniendo un poquito de lubricante cada cierto tiempo. Entonces, el mantenimiento principal en un telescopio sería evitar que tenga polvo, evitar que esté en un lugar con mucha humedad o en un sitio donde le dé mucho el sol. Esos serían los principales cuidados que van a tener los telescopios. Entonces, teniendo esto, colocando siempre las tapas después de que dejamos de utilizar el telescopio, generalmente van a perdurar por mucho tiempo. En lo personal, yo tengo un equipo con el cual tengo más de 10 años y el telescopio prácticamente está como nuevo. Entonces, ya depende del cuidado que cada quien le vaya a dar. Normalmente es difícil encontrar lo que son fundas o cajas para transportarlos, entonces ya es cuestión de utilizar el ingenio para buscar o hacer alguna funda para poder colocar principalmente lo que es el tubo óptico, que es lo más susceptible a que tenga algún daño. Entonces, esos serían los principales cuidados que deberíamos de considerar en cuanto a los telescopios. Ahora bien, entonces, ¿qué telescopio es el más recomendable para iniciar? Primero, pues hay que aclarar que existen diferentes tipos de telescopios. Si uno va a alguna tienda, aunque no sea especializada en astronomía y vendan equipo óptico, pues generalmente los tienen armados y uno ve que hay diferentes tubos. Hay unos tubos delgaditos y alargados, unos tubos más cortos pero gorditos, están los binoculares. Hay incluso binoculares que están montados en un tripié, los que ya son de mayor tamaño, al tener un mayor peso, pues ya se recomienda montarlos en lo que sería en un tripié. Pues para el caso de los telescopios, básicamente van a ser de tres tipos. Es decir, tenemos telescopios que van a funcionar con lentes, telescopios que funcionan con espejos y telescopios que combinan lentes con espejos. Entonces, esos serían principalmente los tres tipos y ya de estos van a haber diferentes tipos de variaciones, pero ya serían equipos más costosos. Entonces, digamos, en un segmento, digamos, económico o medio, eso sería lo que podríamos encontrar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los telescopios de lentes se conocen como telescopios refractores o galileanos. No los inventó Galileo Galilei, mas sí él fue la primera persona en utilizar uno de estos telescopios para apuntarlo y empezar a explorar el cielo de manera visual, ya con una ayuda óptica. Entonces, estos son los tubos delgados y alargados, telescopios refractores o galileanos, porque van a refractar la luz hacia un punto. Imagínense que son como si fuera una lupa encapsulada, es decir, yo tengo un lente y la luz va a ir a desembocar en un punto trasero, lo que sería el punto focal, es decir, a donde se va a enfocar la imagen. Normalmente en estos telescopios observamos por la parte final o la parte de atrás del tubo. Tenemos los telescopios de espejos, que se conocen como telescopios reflectores o newtonianos, porque este diseño óptico sí lo inventó Isaac Newton, el mismo al que le cayó la manzana en la cabeza y dijo, la gravedad, él diseñó este diseño óptico. Entonces, los telescopios reflectores, como su nombre lo indican, van a reflejar la luz, es decir, en el fondo tienen un espejo, que este espejo va a ser cóncavo como una cuchara. Entonces, la luz entra en el tubo, rebota en el espejo que está en el fondo y va a dar hacia la parte de adelante, donde hay un pequeño espejo en diagonal que va a enviar la luz hacia afuera del tubo, por donde nosotros finalmente vamos a observar. Entonces, estos son los dos tipos de telescopios más frecuentes. Y existe un tercer tipo, que sería si yo combino lentes con espejos, tenemos el diseño compuesto o catadióptrico. De estos hay diferentes variaciones, pero básicamente es un tubo corto y gordito que en la parte de adelante tiene un lente. Ese lente lo que hace es que envía la luz hacia el fondo y en el fondo del tubo del telescopio se ubica un espejo. El lente principal y el espejo principal tienen el mismo diámetro. Entonces, en estos telescopios es como si yo tuviera dos equipos de la misma apertura o del mismo diámetro. Por eso es que este tipo de telescopios van a ser los más costosos. Entonces, la luz entra, rebota en el espejo que también es cóncavo
del fondo del telescopio va a rebotar hacia la parte de adelante al centro del lente. En el centro del lente principal existe un espejo secundario. Este espejo lo que hace es que va a rebotar nuevamente la luz del objeto que estamos observando hacia la parte de atrás o lo que sería el fondo del telescopio para que finalmente pase por un hueco que está ubicado en el centro del espejo principal. Entonces, en estos telescopios normalmente también vamos a observar por la parte de atrás. Pero repito, estos son tubos cortitos y gorditos, a diferencia de los refractores que son tubos delgados y alargados. Entonces, si ustedes tienen un telescopio y no saben de qué tipo es cuestión de que retiren la tapa de la parte de adelante y si ven un lente, es un telescopio refractor. Si además del lente en el fondo ven que hay un espejo, sería un telescopio compuesto. Si en la parte de adelante no hay lente y ustedes pueden meter la mano, solamente van a ver que hay como una arañita, o es decir, 3 tubos que están sosteniendo, o 3 varillas que están sosteniendo un espejo, y en el fondo ven un espejo más grande donde ustedes se ven reflejados, este sería un telescopio reflector o newtoniano. Entonces, esa sería una forma sencilla de identificar qué tipo de telescopio es el que ustedes tienen. Además del telescopio, es decir, principalmente nos enfocamos en este momento a lo que fue el tubo óptico, es decir, la parte en la cual se va a concentrar la luz del objeto que estamos observando. Adicionalmente, tenemos lo que sería el tripié y la montura, es decir, dónde vamos a colocar el tubo con el cual vamos a observar. La mayoría de los telescopios van a incluir lo que sería el tubo y su tripié, además de lo que es la montura. En cuanto a las monturas, existen de 2 tipos, principalmente en cuanto a manuales. Serían las monturas ecuatoriales y las monturas altasimutales. Las más frecuentes, porque son las más económicas, son las altasimutales. Estas tienen un funcionamiento que es muy similar al de cualquier tripié donde colocamos una cámara fotográfica o para grabar video. Es decir, me va a permitir mover el telescopio prácticamente de izquierda a derecha, es decir, horizontalmente, y hacia arriba y hacia abajo verticalmente. En el caso de estas monturas, son las más económicas y son las más sencillas de utilizar, pero son las menos prácticas para la astronomía. ¿Por qué? Supongamos que yo ya tengo el telescopio, encuentro un objeto, el más sencillo es la luna, apuntamos el telescopio hacia la luna y nos vamos a percatar que a los pocos minutos de que centramos la luna en el campo visual del telescopio, parece que ésta empieza a caminar, es decir, va desplazándose lentamente entre el campo visual del telescopio hasta que finalmente se sale de esta ventana de observación y ya no la vemos. Entonces tenemos que estarle dando un seguimiento. ¿Por qué sucede esto? Por el efecto producido por la rotación terrestre. Por eso vamos a observar que los objetos que observemos con cualquier telescopio parece que van a estarse desplazando en el cielo, porque la Tierra se está moviendo, está rotando en su propio eje y como resultado aparentemente los objetos están caminando o desplazándose en el cielo. Entonces la montura altazimutal no me permite hacer un seguimiento tan preciso. Es más frecuente que yo tenga que estar haciendo ajustes y para hacer los ajustes tengo que estar quitando un candado en la montura, apuntar el telescopio de nuevo y volver a poner ese candado. Y así durante toda la noche mientras estemos haciendo la observación. A diferencia de las monturas ecuatoriales, estas tienen más elementos, por lo cual normalmente uno llega a la tienda donde están los telescopios y a uno le da miedo porque dice, eso se ve muy complicado, cuando en realidad en la práctica es mucho más sencillo de utilizar. Tienen más elementos, son un poco más costosas, pero es lo más recomendable. Entonces, si ustedes van a comprar un telescopio, de preferencia busquen uno que cuente con una montura ecuatorial. ¿Cómo se pueden identificar? Estas generalmente van a ver que tienen un perno alargado y en esta hay un contrapeso. Ese contrapeso sirve para balancear el peso del tubo óptico en el telescopio y que en el caso de que a mí se me olvide poner alguno de los 2 candados que hay en la montura, evitar que el telescopio se incline y golpee bruscamente contra la montura. Entonces tal vez se va a mover, pero se va a mover de manera más lenta. Entonces por eso hay que considerar de preferencia las monturas ecuatoriales. Además, la montura ecuatorial me sirve para compensar una posición como sería mi punto como observador, es decir, en la latitud en que yo me encuentre sobre la Tierra. Por eso vamos a ver que las monturas ecuatoriales en la base
van a tener una división en grados que va a ir de 0 a 90 grados. Entonces, dependiendo de la latitud en la cual yo me encuentre sobre el ecuador, son los grados en los cuales hay que poner esa montura. Es decir, por ejemplo, aquí en México, si nos encontramos a 25, 27, 28, 30 grados, habría que verificar que la posición en la montura apunte a esa latitud, 25, 28 grados. Y con eso ya estoy compensando yo mi posición como observador sobre el ecuador. Ya solo sería cuestión de apuntar la montura ecuatorial hacia el norte y con esto ya solo tendría que compensar un movimiento al momento de hacer observación. Las monturas ecuatoriales tienen un juego de engranes y estos engranes están conectados con unas perillas. Al girar las perillas, el mecanismo de engranes hace que el telescopio gire lentamente para poder mantener de forma más sencilla centrado el objeto que estamos observando. Entonces, yo apunto la luna nuevamente, que es lo más sencillo. Tengo ya apuntada mi montura alineada hacia el norte. Al momento de que apunto la luna, solamente tengo que estar girando una perilla para compensar el movimiento de rotación terrestre y mantener centrada la luna al momento de observar. Entonces, por esta razón son más recomendables las monturas ecuatoriales. Si de casualidad les gusta la fotografía, forzosamente tendrían que disponer de una montura ecuatorial, pero ya sería una montura ecuatorial electrónica de preferencia. También las hay altasimutales, pero aquí corremos el riesgo de que con el peso de la cámara se pueda empezar a dañar con más tiempo. Por eso también de preferencia habría que buscar una montura electrónica ecuatorial. Además de las manuales, pues hay, como ya lo comenté, las monturas electrónicas, que estas van a disponer de motores, que los motores son los que se van a encargar de hacer el seguimiento al momento de estar haciendo la observación de los diferentes objetos que podemos ver con los diferentes tipos de telescopios que hay. La montura electrónica tiene la desventaja de que si yo no conozco nada del cielo, pues yo no sé si el telescopio va a estar apuntando hacia la posición correcta, es decir, el objeto que yo quiero observar. Entonces, no es muy recomendable iniciar con una montura electrónica si yo no conozco nada y depender completamente de esta. Si yo ya conozco del cielo, tengo un presupuesto más amplio, pues entonces ya podrían disponer también de una montura electrónica, pero no depender completamente de la asistencia electrónica que van a tener. También hay que considerar, muy importante, la mayoría de los fabricantes venden las cajas y en la caja del telescopio inmediatamente le ponen, este telescopio alcanza hasta 200x o 200 por, 300 por, 400 por. No sabemos cómo funciona, pero eso nos impresiona. Entonces no hay que dejarse llevar por los aumentos que diga lo que es la caja, el empaque, la página de internet o el vendedor. En el telescopio no es de tanta relevancia los aumentos, las X o las magnificaciones que estos tengan, porque estos en realidad van a ser resultado de combinar la longitud que tiene el telescopio que yo tengo con el diámetro del ocular que estemos utilizando. Entonces, esto quiere decir que con cualquier telescopio yo puedo alcanzar magnificaciones muy elevadas. El inconveniente es que mientras más aumentos tengo en un telescopio, mi ventana o mi campo visual se va reduciendo. Entonces, si yo no tengo oculares de muy buena calidad, de nada me sirve tener 300 o 400 aumentos, si al final de cuentas el objeto que voy a observar no lo voy a poder ver con una buena calidad óptica. Entonces, en un telescopio en realidad lo importante es el diámetro, es decir, qué tan grueso es el diámetro del telescopio. Mientras más grande es el diámetro del telescopio, sea de lentes, sea de espejos o sea combinando lentes con espejos, este va a captar más luz. Al captar más luz, obtendremos imágenes con una mayor calidad visual, es decir, con mayor nitidez. Ojo, no más grandes, sino con mayor calidad visual. Porque muchas veces se confunden, ven un telescopio de 80 milímetros comparado con uno de 8 pulgadas y dicen, pues si con ese se ve bonito, con ese se debe de ver mucho mejor. Depende del tipo de objeto también que queremos observar, porque mientras más grande es el diámetro del telescopio, la ventana visual también se va reduciendo, es decir, nos vamos enfocando en una región más específica del cielo. Entonces, por ejemplo, con telescopios que no tienen un diámetro muy grande, es decir, 60, 70, 80, 90 milímetros, yo puedo observar regiones más amplias del cielo, pero sin enfocarme muy específicamente en una zona. Con con telescopios de 102, 114 milímetros, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, ya estamos hablando que nuestro abanico de opciones para observar es más amplia porque el telescopio, al ser más amplio,
va a captar luz más específica de una región, por lo tanto podríamos observar objetos que se encuentran todavía a mayor distancia. Entonces, ¿qué podemos ver con los telescopios? Básicamente podemos dividir los objetos que podemos ver en objetos del sistema solar, que serían la luna, los planetas, cometas, asteroides y el sol, siempre y cuando tomemos las debidas precauciones, es decir, utilizar filtros diseñados para observación solar. Y lo que serían objetos de espacio profundo, que serían cúmulos, galaxias y nebulosas principalmente. Esto además de observar estrellas o sistemas binarios o sistemas múltiples. Es decir, si yo algo lo puedo ver a simple vista, con el telescopio lo voy a poder observar con una mayor calidad visual, aunque las estrellas siempre las vamos a observar como objetos puntuales. Lo que sí puede suceder es que tal vez yo veo un punto en el cielo y al apuntar un telescopio me voy a dar cuenta que no es uno, sino que son 2 o 3 o 5 o 10 objetos, porque lo que estaríamos observando sería un sistema múltiple o un sistema binario o tal vez un cúmulo estelar. Entonces, eso es lo que debemos de considerar. Entonces, en el caso de los objetos del sistema solar, hay diferentes características que van a predominar entre los objetos que podemos observar. Los objetos del sistema solar, al ser los más cercanos a nosotros, son en los cuales sí podemos llegar a percibir ligeramente algo de tonalidades. Tonos rojizos, anaranjados, amarillentos, colores azules, azules verdosos. Entonces, esos serían los objetos del sistema solar porque son los más cercanos. Ya objetos a mayor distancia, como serían los cúmulos, o principalmente lo que son galaxias y nebulosas, que es donde encontramos fotografías fantásticas, no vamos a percibir los colores que estos van a tener. A lo mejor ligeramente vemos las tonalidades, pero no vamos a observar así una mezcla de colores como podemos observar en las fotografías que podemos encontrar, reiterando, de manera impresa o de manera digital. Entonces, no es porque esos objetos no tengan esos colores. Como ya lo comentamos, es porque están a gran distancia y nuestros ojos no van a percibir el color que sí van a tener. Entonces, ese va a ser el principal inconveniente que vamos a tener. Entonces, en el caso de los telescopios, son telescopios de lentes, telescopios de espejos y telescopios que combinan lentes con espejos en cuanto al tubo óptico. En cuanto a la montura, tenemos monturas altas y mutales, monturas ecuatoriales respecto a las manuales y además están lo que son las monturas electrónicas. Entonces, esos serían los tipos de monturas que vamos a tener y los tipos de tubos ópticos. Además, existen una variedad de accesorios que podemos utilizar para los diferentes telescopios que hay. Generalmente los accesorios se pueden cambiar independientemente de la marca que van a tener, porque estos van a contar con medidas estándar, lo que va a facilitar el que podamos observar diferentes accesorios de diferentes marcas en un telescopio o en otro. Incluso en algunas ocasiones yo puedo quitar un tubo óptico de un tripié y una montura y colocarlo en otro. Entonces eso es lo que va a facilitar el que se puedan estar intercambiando. Pero sí es muy importante, reiterando, a mí me da curiosidad la observación del cielo, acercarme a la astronomía, pero no tengo ningún conocimiento. Me voy a comprar un telescopio. No, primero hay que empezar a leer, conocer el cielo y ya después podríamos iniciar con los binoculares o ya finalmente con el telescopio. En el caso de los binoculares, lo recomendable serían unos de 10 por 50 o 12 por 50. Esa es una muy buena medida para iniciar. De hecho, el día de ayer hicimos una práctica para observar la luna y ahora en la mañana me tocó que cerca de la casa de su servidor empecé a escuchar mucho escándalo, ruido, digamos, y en realidad lo que estaba ahí era una parvada de pericos. Entonces, saqué los binoculares y con el celular, utilizando los binoculares, tomé unas fotografías. En un ratito más los vamos a colocar en lo que son nuestras páginas. Nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram, como Planetario Monterrey. Ahí posteamos lo que son las fotografías de la luna cuando el clima nos lo permite o también fotografías del cielo. De hecho, también los invito para que sigan las diferentes redes de la Universidad Pedro de Gante y de la estación Radio UPG en Facebook, en YouTube también, en Twitter y en Instagram. Nos pueden seguir como Radio UPG Oficial para que sigan los diferentes programas con una temática muy variada que hay a lo largo de todo el día, todos los días de la semana. Entonces los invito para que sigan lo que es la estación y que encuentren las diferentes transmisiones que podemos encontrar a lo largo de todos los días de la semana. Y ahora reiterando, en cuanto a lo que podemos observar precisamente, bueno, pues a simple vista, en estos días, hoy en la tarde, como ya les comentaba, vamos a poder presenciar nuevamente lo que es la conjunción del planeta Venus, el lucero de la tarde,
con nuestra compañera Selene, es decir, con la luna. Hacia el poniente van a ver que primero vamos a observar un punto muy brillante que va a ser el planeta Venus, y arribita de Venus se va a encontrar lo que sería la luna como una sonrisa ya muy ancha. Entonces eso sería el atardecer de este día. Para el día de mañana, bueno, ambos objetos se encuentran en la constelación de Aquarius para el día de hoy. Para el día de mañana miércoles, la luna ya cambia de posición, se estaría ubicando en la constelación de Cetus, el planeta Venus continúa en la constelación de Aquarius, ya los veríamos ubicados a una mayor distancia. Para lo que sería la noche del jueves 30 de enero, lo que sería la luna continúa en la constelación de Cetus y durante la madrugada estaría en la transición para cambiar a la constelación de Piscis. El planeta Venus continúa igual en la constelación de Aquarius. Ya para la noche del viernes 31, la luna cambia de posición ubicándose en la constelación de Piscis. El planeta Venus continúa igual en la constelación de Aquarius. Empezamos el mes de febrero, lo que sería el sábado, y aquí ya tendríamos que la luna va a cambiar de constelación, deja atrás Piscis, deja atrás Cetus, y ahora se ubica en la constelación de Aries. La estaríamos observando muy cerca de las estrellas más brillantes de la constelación de Aries. Entonces aquí es donde la vamos a ubicar. Reiterando, al amanecer, en la madrugada, podemos observar el planeta Marte que se encuentra en la constelación de Ophiuchus y al planeta Júpiter que se encuentra en la constelación de Sagitarius justo antes del amanecer. Ya se va aproximando también los días en los cuales podemos observar justo antes del amanecer lo que sería el planeta Saturno, por lo cual pues prácticamente podríamos ver todos los planetas visibles, empezando con Venus al atardecer, y ya en el transcurso de la madrugada estaría lo que es Marte, Júpiter y Saturno en fechas posteriores. Para el domingo 2 de febrero, para los que estén por ahí comiendo tamalitos, pues podríamos observar al atardecer la luna se va a encontrar en la constelación de Taurus, y aquí ojo porque la vamos a ubicar cerca de un montoncito de estrellas muy característico que se conocen como las Pléyades. Entonces esto sería para el domingo 2 de febrero durante toda la noche. El planeta Marte continúa en Ophiuchus, igual que el planeta Júpiter en la constelación de Sagitarius y Venus en la constelación de Aquarius. Para el lunes 3 de febrero, lo que sería la luna, continúa en la constelación de Taurus. Aquí la estaríamos observando en la conjunción con la estrella más brillante de la constelación de Taurus, que se conoce como Aldebarán. Entonces observaríamos la luna, hacia un lado estarían las Pléyades y muy pegadita de la luna estaría la estrella Aldebarán. Estaría muy próxima a la famosa constelación de Taurus. Entonces esto es lo que podríamos observar para los próximos días durante la noche, siempre y cuando las condiciones de clima sean favorables. Parece que va a entrar otro frente frío, por lo cual se van a presentar algo de nubes. Todavía no hay probabilidad de lluvias, entonces en la medida que las nubes lo permitan, pues hay que tratar de aprovechar para observar el cielo. Entonces los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales como Planetario Monterrey, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, reiterando, si tienen curiosidad por acercarse a la astronomía, no es indispensable el telescopio. Si ustedes ya conocen un poquito del tema, ya podrían definir un presupuesto. En base a ese presupuesto que ustedes definieron, lo recomendable sería conseguir la mayor apertura que ese presupuesto les permita. Para hacer observación de objetos de espacio profundo, es decir, cúmulos, galaxias y nebulosas, por lo menos necesitamos aperturas mayores a los 114 milímetros. Mientras más grande sería la apertura, esto nos va a favorecer para tener condiciones más favorables para observar objetos a mayor distancia. Es decir, si mi apertura del telescopio es de 114 milímetros hacia arriba, yo ya puedo hacer observación de objetos del sistema solar y además objetos de espacio profundo, cúmulos, galaxias y nebulosas. Pero obviamente, sin los colores que vamos a encontrar en libros o revistas. Entonces, esto es muy importante para que no se vayan a decepcionar o desilusionar al momento de observar. Otra cuestión que debemos de considerar es que al momento de utilizar un telescopio, generalmente las imágenes las podemos observar invertidas, es decir, lo de la izquierda a la derecha y lo de la derecha a la izquierda, o también inclinadas, dependiendo si estamos utilizando un telescopio de lentes, la imagen estaría invertida. Si estamos utilizando un telescopio de espejos, además la imagen la podemos observar inclinada respecto a cómo nosotros la estamos observando. Cualquier telescopio me puede servir para hacer observación astronómica y también observación terrestre, es decir,
observación de fauna, de la naturaleza, ver las montañas y tomar fotografías. Solamente en el caso del sol hay que tener mucho cuidado porque aquí es indispensable el uso de filtros diseñados específicamente para la observación solar. Entonces, si les da curiosidad comprar un telescopio, pero no tienen la menor intención, de preferencia inicien mejor con unos binoculares. Son más accesibles y con estos también se puede hacer observación de los objetos del sistema solar e incluso de algunos cúmulos y tal vez algunas nebulosas, pero de preferencia ya estando alejados de la ciudad. El telescopio funciona tanto dentro de la ciudad como fuera de esta, pero mientras más alejados estemos de la contaminación atmosférica y lumínica, más provecho le vamos a sacar. Por eso es importante definir cuánto tiempo le podemos asignar a este pasatiempo. Es decir, si yo puedo alejarme 1 o 2 veces al mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, eso hay que considerarlo al momento también de adquirir el telescopio. Entonces, esos serían de las principales características que debemos de considerar. Ya en otra emisión hablaremos más específicamente sobre las características que tendrían los objetos que podemos ver con los telescopios, así como la diferente gama de accesorios que va a haber en cuanto a estos. Generalmente, si yo compro un telescopio, el telescopio va a incluir todo lo necesario para funcionar. A menos de que sea un telescopio ya muy avanzado, estaríamos hablando que el equipo solamente me vendería en el tubo, pero ya estamos hablando de equipos que son muy costosos. Entonces, ¿cuál es una buena inversión para iniciar? Eso lo define cada quien. Nosotros no les podemos decir, ¿sabes qué? Vas a invertir 3,000, 5,000 o 10,000 pesos. Se puede iniciar con unos binoculares, como ya les dije, de 10 por 50 o 12 por 50, y estos los pueden encontrar en rangos que pueden ir de los 1,000 a los 2,000 pesos mexicanos aproximadamente, dependiendo de dónde lo compren, la calidad, la garantía, el respaldo que les dé la marca. Esa va a ser la variación entre los diferentes tipos de binoculares que podemos encontrar. En el caso de los telescopios, pues prácticamente todas las marcas van a ser buenas. Nada más si es importante al momento de comprarlo, considerar mucho que el comprador les pueda respetar la garantía en dado momento que el equipo llegue dañado o que tenga algún defecto o le falte alguna pieza. Entonces, eso es lo que debemos de considerar. Marcas, pues hay una gran variedad en el mercado. Entonces, es cuestión principalmente de que verifiquen si lo van a comprar por medio de algún comercio electrónico, las recomendaciones o la calificación que tenga el vendedor, y eso ya les puede dar una idea del soporte que hay detrás de la marca. Entonces, esa sería la principal característica que va a haber en cuanto a la variación de las marcas. Estas pues les van a asignar un control de calidad, que es el que nos va a marcar una variación en cuanto a los precios o lo que podríamos encontrar. La calidad óptica generalmente es muy similar en cuanto a las diferentes marcas de telescopios que hay. Entonces, ya accesorios, pues ya sería posteriormente. Pero generalmente yo compro un telescopio, me van a mandar mi tubo, va a venir la montura, va a venir el tripié y va a incluir un diagonal en el caso de que lo requiera el telescopio. Generalmente nada más los telescopios compuestos o los refractores son los que incluyen diagonal, los de espejos no. Y los oculares. Generalmente los telescopios van a incluir 2 o 3 oculares. En el caso de los oculares, uno me va a dar una ventana amplia para observar y uno me va a dar un poquito más de aumento. Entonces los oculares vamos a encontrar pueden ser 5 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros, 12, 24, 25, 26, 32, 40, ya dependiendo de lo que es el fabricante. Entonces el ocular es lo que me va a dar la combinación de los aumentos, no tanto el telescopio. El telescopio sería pero por la longitud. Entonces, muchas veces nos preguntan, mi niño tiene inquietud por observar el cielo y quiere que le compre un telescopio, empiecen con los binoculares. Sí, eso sería lo más recomendable, son mucho más sencillos de observar, son mucho más accesibles, son más económicos y también se pueden utilizar para hacer observación astronómica, pero reiterando una medida por lo menos de 10 por 50 o 12 por 50. Eso sería lo más recomendable para iniciar. Hay más grandes, pero eso sería lo principal. En cuanto a los telescopios, los más pequeños, pues hay desde 40, 50, 60 milímetros. En cuanto a los refractores, no recomendamos esas aperturas porque están muy limitadas. Para un telescopio se recomienda iniciar por lo menos con los 80 milímetros. Esa ya sería una medida, pues, digamos, que va a permitir observar un poquito con mayor calidad visual. Pero de preferencia, si tienen inquietud por adentrarse en este fascinante mundo como es la astronomía, por lo menos consideren una apertura de 114 milímetros. Entonces, si ya reunieron dinero y les alcanza para comprar un telescopio de 80 milímetros o 90 milímetros, a lo mejor juntando un poquito más, ya pueden conseguir el de 114.
o si ya ahorraron para comprar un telescopio de 114 milímetros y a lo mejor la variación son 500 o 1000 pesos para conseguir uno de 127 milímetros, pues de preferencia ahorren un poquito más para que puedan conseguir la apertura que va a seguir en cuanto a tamaño. En cuanto al tipo de telescopio, pues hay telescopios refractores de 120 milímetros, pero estos son tubos delgados, muy alargados y sí son algo pesados. Generalmente recomiendan para iniciar los de lentes por el principio de que son más grandes que los de lentes. Por eso se basan en recomendar los de espejos. Pero la recomendación es la apertura, independientemente si es de lentes, si es de espejos o si los combinan, lo importante es el diámetro del telescopio, no la longitud, el diámetro. Entonces, a mayor apertura captamos más luz y al captar más luz vamos a obtener imágenes con mayor nitidez. Entonces, lo recomendable es primero leer, ya que conocemos sobre el tema, entonces sería definir un presupuesto si ya están decididos para comprar un telescopio y en base a ese presupuesto que ustedes definieron, buscar la mayor apertura que puedan conseguir. De preferencia, reiterando, buscando también la combinación del tubo óptico con una montura ecuatorial, porque esta va a facilitar mucho la observación al momento de estar haciendo el seguimiento de los objetos o incluso la búsqueda, porque los objetos en el cielo también los podemos buscar por medio de coordenadas, ya que todos van a tener una ubicación que ya se va a conocer. Entonces, esa sería la recomendación. Pero si ustedes no conocen del tema, no les recomendamos comprar de principio el telescopio, porque pues tal vez van a decir, ay, mejor hubiera comprado uno un poquito más grande. Entonces, por esa razón, si les da curiosidad, empiecen con los binoculares. Tienen la ventaja que si no les gusta después lo que observaron, pues los pueden utilizar para hacer observación de la naturaleza, eventos deportivos, eventos culturales. Entonces, por esa recomendación, es mejor iniciar con los binoculares. Si se quieren brincar los binoculares porque ya leyeron un poco al respecto del tema, pues lo recomendable es la apertura. Eso es lo que hay que considerar de forma indispensable. En el caso de los equipos usados, solamente si tienen conocimiento del tema y que lo puedan verificar en persona, porque a veces ya tienen algún daño o les falta algún componente, entonces ahí sí ya hay que tener un poquito más de conocimiento del tema. Si no, pues de preferencia buscar equipos nuevos. De igual forma, si tienen curiosidad con este tema, los invitamos a que sigan en nuestras redes. Ahí publicamos las actividades que tenemos. En el caso de las actividades, normalmente cuando son de observación, tenemos diferentes tipos de telescopios. Ustedes se pueden acercar para verlos y ahí pueden darse una idea de cómo se puede observar. Entonces, eso es lo que les puede ayudar en gran medida también para que se den una idea de lo que podemos observar. Entonces, agradecemos nuevamente el espacio a la Universidad Pedro de Gante para tener lo que es la hora astronómica a través de la estación oficial Radio UPG. Entonces, si el clima lo permite, aprovechen para observar el cielo. Mi nombre es Fernando del Bosque de Planetario Monterrey. Gracias por escuchar la hora astronómica a través de Radio UPG. Se quedan con La belleza a tu alcance con Patti Luna. Saludos astronómicos, cambio y fuera.